Freddy Garzón Caicedo. ¿Me confirma si me están escuchando bien? Buenas tardes. Sí, por lo menos yo te escucho. Ok, Sí, señor, perfectamente. muchas gracias. Bueno, ingeniero, un placer tenerlo aquí acompañándonos en este evento que estamos realizando en conjunto con la Universidad de La Salle y la Universidad de Antioquia. Y el perfil del ingeniero es un ingeniero que tiene magíster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad de La Salle. Tiene más de 10 años de experiencia profesional en la aplicación e implementación de soluciones tecnológicas para preservación digital. Ha usado el modelo OISE y la automatización de procesos de gestión documental en sistemas de información especializados para la gestión electrónica de archivos. En su paso por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, en la Subdirección de Archivos, se destacó en el apoyo para el desarrollo de políticas públicas en materia de documentos electrónicos, modelo de requisitos funcionales para el sistema de gestión de documento electrónico de archivos, todo el esquema de metadatos y la preservación digital a largo plazo. Adicionalmente, participó en el proyecto archivísticos para la preservación y la difusión del patrimonio documental de Bogotá en el tema de la red distrital de archivos, el catálogo distrital y la puesta en producción del sistema de información CIAP, que es utilizado como una plataforma de difusión para los documentos de archivos históricos en Bogotá. Entonces, le damos nuevamente la bienvenida al ingeniero. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por esa presentación, profesor Vicente. Muy agradecido acá por la oportunidad y poderles presentar toda esta experiencia en cuanto a preservación digital y también pues contar la experiencia que hemos tenido en el Centro Nacional de Memoria Histórica en cuanto a la implementación de un repositorio seguro de confianza. De parte de la directora Marcela Rodríguez Vera, también les mando un cordial saludo a todos y no siendo más, pues daré inicio como tal a la presentación. Bueno, entonces quiero empezar por hacer una conceptualización de qué es preservación digital. La preservación digital tenemos que entenderla como ese conjunto de principios, políticas, estrategias y actividades que realicemos como tal en el marco de garantizar el acceso a la información. Ese acceso a la información la damos con un fin último, ¿listo? Poder garantizar que todas las personas, clientes, usuarios internos o externos puedan acceder a la información de manera íntegra y auténtica. Para eso, obviamente, tenemos que asegurar una serie de estabilidad física y tecnológica de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? La preservación, gracias a la preservación, vamos a garantizar esa estabilidad física y lógica de esos documentos electrónicos para garantizar que todas las personas puedan acceder de manera eficiente y oportuna. Esto nos conlleva a que tenemos que garantizar la preservación, ¿sí? La preservación no se debe ver solamente en el último paso de nuestro proceso como tal, al final, cuando ya no hay nada que hacer sobre mi documento. La tenemos que ver como un proceso transversal que va desde la planeación y va a pasar por todos los procesos como tal de la gestión documental. Es decir, vamos a tener preservación desde la planeación, desde la producción, la gestión y trámite, la organización, la transferencia y obviamente en la disposición final del documento. La preservación es un proceso transversal que va a buscar pues siempre el acceso a la información. Acá tenemos que tener en cuenta algo para saber qué debemos preservar. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta y definir qué es un documento digital. Tenemos que hablar de dos conceptos a nivel de normativa colombiana. Documento digitalizado, que es aquella que viene en un proceso de conversión, ¿cierto? De físico a digital. Y también tenemos que hablar de los documentos nato digitales, que serían aquellos que nacen y se gestionan todo su ciclo de vida en un ambiente electrónico. Esto, esto pues para
para poder tener claro y el contexto, el panorama de qué realmente debemos preservar, ¿listo? Porque no todo se debe preservar, ¿listo? Únicamente aquellos documentos que responden pues en caso de una organización a los documentos electrónicos de archivo. Es acá donde yo quiero entrar a definir qué es un documento electrónico de archivo. Básicamente son aquellos documentos que se producen en el marco de la función de una entidad, de una persona, en razón a las actividades que fueron otorgadas por ley. Y esto, al ser un documento electrónico de archivo, me va a obligar a que yo lo tenga que organizar de acuerdo a los principios y procesos archivísticos. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que yo no solamente debo preservar ese objeto digital, ese archivo Word, ese archivo PDF, ese archivo XLS, bueno, no solamente ese objeto digital, también debo preservar todo el conjunto de lo que es un documento electrónico de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo preservar, sin lugar a duda, debo garantizar la preservación de sus metadatos, debo garantizar la preservación de su historial de eventos y su lista de control de acceso. Todo esto en conjunto es un paquete de información que más adelante lo vamos a ver bajo el concepto del modelo ICE y es a lo cual yo debo apuntar para preservar. ¿Listo? Recuerden, no solamente es objeto digital, el PDF, el Word, sino todos sus componentes. Metadatos, historial de eventos, lista control de acceso. Es así como quiero entrar a definir que el core de todo, de un documento electrónico, son sus metadatos. ¿Por qué los metadatos? Básicamente los metadatos me van a describir información del documento con relación a diferentes eventos, eventos tecnológicos, eventos archivísticos, también eventos para la preservación digital. Los metadatos realmente son los que me van a dar ese vínculo archivístico a ese documento y le van a dar un contexto al documento sobre el cual vamos a preservar y en el cual vamos a garantizar su acceso. Los metadatos, simplemente para un marco referencial, no van a estar presentes únicamente en el mundo electrónico, también van a estar, sin lugar a duda, en el mundo físico. La preservación siempre va a estar o va a tener en cuenta y mitigar todos los riesgos asociados a la pérdida de información por obsolescencia tecnológica. Esa obsolescencia tecnológica obviamente se va a dar a nivel de hardware y a nivel de software, pero tengamos presente algo. Esa obsolescencia puede ser programada o puede ser tecnológica. ¿A qué me refiero? La programada casi siempre se da cuando el fabricante o el proveedor le da un límite de vida a esa tecnología. Esto con el fin, pues tiene un fin, digamos, también comercial, que es incrementar el consumo o la compra de nuevas tecnologías. Pero tenemos que vernos enfrentados a cómo minimizar esas obsolescencias programadas. Asimismo, también tenemos que analizar temas de obsolescencia tecnológica, que es aquella que se da cuando una nueva tecnología llega y reemplaza la mía porque tiene mejores funcionalidades. ¿Listo? Esas mejores funcionalidades tenemos que visualizar que esas nuevas tecnologías pues tienen nuevas funcionalidades, entonces va a reemplazar esa tecnología antigua y puede afectar la preservación de mi documento. Bueno, visto estas dos obsolescencias y este marco contextual y general acerca de esos conceptos generales, quiero entrar a contarles la experiencia que hemos tenido en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Más específicamente en la Dirección de Archivos de la Dirección de Derechos Humanos, el cual es liderado por la doctora Marcela Rodríguez. Bueno, ¿el archivo virtual qué es? Básicamente, en el marco de la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas, se le ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica crear un archivo virtual que custodiara documentos originales o copias fidedignas relacionadas con documentos referidos a violaciones de derechos humanos o infracciones del derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano. Bajo esa instrucción de norma que se le dio, el Centro Nacional creó el archivo virtual. ¿Pero qué es el archivo virtual? Básicamente el archivo virtual es un sistema de información que está conformado por varias plataformas tecnológicas. Al manejar documentos electrónicos de archivo,
el archivo virtual aplica altas tecnologías y estándares archivísticos y tecnológicos que buscan la preservación y el acceso de toda esta información. En este sentido, el archivo virtual va a garantizar la autenticidad, va a garantizar la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de todos los documentos electrónicos. ¿Listo? Eso es lo que va a buscar. Va a garantizar las características de los documentos. El archivo virtual, sin lugar a duda, al ser una plataforma archivística, garantizamos unos niveles de clasificación para poder, perdón la redundancia, clasificar esos documentos. Pues el archivo virtual tiene unos requisitos funcionales asociados a esa clasificación documental. Es por eso que el archivo virtual contiene los diferentes niveles de un cuadro de clasificación donde vamos a poder organizar los documentos. Vamos a encontrar fondos o colecciones, secciones, series, subseries, expedientes electrónicos y documentos electrónicos de archivo, a los cuales se les garantiza la cadena de custodia digital. ¿Cómo se le garantiza esa cadena de custodia digital? Se le garantiza a través de metadatos, historial de eventos y una lista de control de acceso. Metadatos ya sabemos por la parte descriptiva, desde diferentes puntos de vista, tecnológico, archivístico y contextual. Historial de eventos para salvaguardar todos los eventos importantes que suceden sobre los documentos electrónicos. Y la lista de control de acceso para garantizar quién y cómo puede entrar a los documentos. ¿Listo? El hecho de que esté en una plataforma virtual no significa que todo el mundo pueda ingresar de manera libre a todos los documentos. Obviamente hay unas restricciones dadas en un marco normativo. En la dirección de archivos, nosotros tenemos dos formas de acopiar documentos. La primera es acopio, que es cuando una persona, una organización de víctimas se acerca a la entidad y muestra una intención de hacer una entrega de documentos, ¿sí? De esa copia. Y la segunda modalidad es transferencia, que es una transferencia normal dada por las dependencias del centro hacia la dirección de archivos. En ambos casos se respeta un principio de procedencia y un principio de orden original de los documentos, en ambos casos. Bueno, en ese sentido, es importante destacar que este repositorio seguro no nació de la nada, ¿sí? Fue el resultado de un proyecto que realizamos y en el cual se hizo por una serie de fases para garantizar el éxito del mismo. En el centro, iniciamos con una fase de planeación que implicó hacer un diagnóstico documental y tecnológico de la entidad, mirar el estado de madurez a nivel archivístico y tecnológico en cuanto a su infraestructura. Posteriormente pasamos a una fase de análisis que implicaba analizar los instrumentos archivísticos, cómo estaban, si requerían algún tipo de ajuste frente al propósito del repositorio seguro. ¿Listo? Posteriormente se inició una fase de diseño. Esa fase de diseño tenía varias actividades. Tenía la formulación de un modelo de preservación digital y también poder analizar que ese modelo de preservación digital lograra su fin último, que era el acceso a la información en un largo plazo. Posteriormente pasamos a una fase de implementación. En esta fase de implementación lo que hicimos fue hacer un plan de integración tecnológica, mirar con qué sistemas de información nos teníamos que hacer, teníamos que integrarnos, mirar también cómo se iba a integrar la infraestructura del repositorio a la infraestructura tecnológica del centro, y también se creó o se implementó un plan para la continuidad de negocio. Nosotros no nos podemos dar el lujo de salir en línea y no prestar el servicio a la ciudadanía. Y por último, en la fase como tal de seguimiento y evaluación, se hizo un plan de pruebas. Este plan de pruebas, básicamente se hicieron casos de uso donde implementamos posibles situaciones que podían llegar a suceder dentro del repositorio. Gracias a este proyecto, dentro del archivo, ya podemos garantizar la implementación de un repositorio seguro que va a garantizar la preservación de todos los documentos, ¿sí? Pero bueno,
antes de que nosotros colocamos todos los documentos en la plataforma para el acceso de todos los ciudadanos, surte una serie de procesos, una serie de actividades que son necesarias para garantizar que todos los documentos que cargamos allá son óptimos en términos de calidad y en términos de asegurar todas las características de los documentos. El procesamiento técnico para garantizar la preservación digital inicia con un READ. El READ es el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y lo que busca es hacer la identificación, localización y caracterización de todos los documentos. Esto lo hacemos de una forma estandarizada a través de la norma ISDIAD. Esta norma nos permite estandarizar campos y metadatos y poder lograr el objetivo de este registro. Posteriormente, pues ya pasaríamos a una copia o transferencia, el cual lo hacemos de manera documentada mediante procedimientos, lineamientos y canales seguros como tal, en la entrega de documentos electrónicos. Me refiero con canales seguros. Son canales cifrados, canales que utilizamos VPN y certificados SSL, por dar un ejemplo. Después pasamos a la organización de los documentos. Esta organización documental la damos en varios sentidos. La damos teniendo en cuenta el principio de orden original y el principio de procedencia. ¿Para qué? Para poder garantizar una conformación de expedientes de manera óptima y que sea funcional a la hora pues, de que un ciudadano quiera consultar la información. Posteriormente pasamos a una siguiente fase dentro de esa línea de producción, que es la descripción documental. Dentro de la preservación digital es importante esa normalización y estandarización que me da la descripción como tal. Al ver esa importancia, nosotros usamos estándares de descripción internacionales, como es el caso del ISAT-G, de la ISAR-CPF y la AMAR 21 en el caso de bibliotecas. Una vez surtimos todo ese proceso de descripción documental, pasamos a una siguiente fase, que ya es el acceso y puesta al servicio de todos los documentos. Eso lo hacemos a través de la plataforma del archivo virtual. Ahora bien, todo este procesamiento técnico no tendría éxito si por debajo no hay un repositorio seguro. Este repositorio seguro lo hacemos basados en un modelo conceptual para la preservación digital, que es el modelo ICE. En este caso, quiero destacar que nosotros hacemos una implementación del modelo ICE y gracias a esto podemos hacer la preservación de todos los documentos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? De la misma recepción que se hace mediante la modalidad de acopio o transferencia, empezamos a conformar un paquete de información de esos documentos. El primer paquete que me dice la norma VICE es que yo construyo un paquete de submisión o entrada, ¿sí? Ese paquete de información obviamente tiene el objeto digital y tiene los metadatos asociados a la producción y trámite de ese documento. Una vez tengamos ese paquete de información, lo pasamos al repositorio y el repositorio conforma un paquete AIP o paquete de archivo. Ese paquete de archivo tiene el objeto digital, tiene metadatos, un esquema de clasificación y adicionalmente se le van a agregar más metadatos que se requieren para preservación, en su mayoría metadatos del esquema premise, y vamos a enriquecer ese paquete. Una vez enriquecemos ese paquete, ya podemos generar otro paquete, que es el paquete DIT o paquete de difusión, el cual es un paquete mucho más liviano, mucho más, digamos, mucho más fácil para el usuario. ¿En qué sentido? El paquete DIT básicamente lo que hace es hacer un paquete mucho más liviano en términos de metadatos. Únicamente van a estar los metadatos que se requieren para la consulta. Y los formatos electrónicos para los objetos digitales están bajo un formato de difusión. O sea, un formato que cualquier usuario lo puede abrir en cualquier dispositivo y que no tenga restricciones ni en cuanto a software ni en cuanto a hardware, perdón. Entonces, gracias a este paquete DIT, cualquier ciudadano o usuario de la plataforma va a hacer solicitudes, requerimientos y el archivo virtual va a estar en la posibilidad de responderlos de forma efectiva. Listo. Este modelo de preservación obviamente debe estar soportado en una arquitectura. La arquitectura que se montó en el centro y que ha sido excelente en cuanto a términos de preservación es la siguiente.
Ya como les dije, nosotros implementamos modelo ICE. Este modelo ICE básicamente lo que hace es hacer la exportación del documento de la fuente, ¿sí? Ya saben que la fuente puede ser una copia o una transferencia. Una vez exportado ese contenido, empezamos a construir el paquete zip para ingresarlo al repositorio. El paquete zip, una vez conformado, hacemos la conversión al paquete IP, que es el paquete de archivo, que es el que tiene más metadatos para la preservación, etcétera. Y ese paquete de archivo entra a nuestro sistema de preservación digital. Una vez acá entramos a hacer normalización de bases de datos, empezamos a hacer gestión de datos, empezamos a hacer un almacenamiento de archivos de forma sistemática y ya podemos hablar de que tenemos un paquete, digamos, rico en cuanto a metadatos y demás componentes para preservar. Ese sistema de preservación digital automatiza planes de preservación digital, es decir, estrategias, va a automatizar también alertas sobre posibles, digamos, riesgos que se puedan presentar en mis documentos y demás situaciones que podamos, pues, ver al momento de hacer una preservación digital. Listo. Acá ya queda nuestro paquete IP, va a quedar ya de forma de casi de conservación total acá. Y entramos a hacer un análisis de escalabilidad. ¿Qué es eso de análisis de escalabilidad? Básicamente va a haber una capa o una interfaz que va a hacer diferentes funciones. Una de esas funciones es hacer minería de datos. Yo ya tengo todos mis documentos organizados, los tengo estructurados, estandarizados y empiezo a hacer minería de datos. ¿Listo? ¿Para qué? Para empezar a publicar datos. ¿Listo? Esa es la primera fase. Pero también esta interfaz tiene una fase de búsqueda, un motor de búsqueda potente para poder que el ciudadano busque a través de diferentes metadatos la información y documentos que él requiere. ¿Listo? Esto me va a llevar a la generación de índices. Tengo que generar índices para que el ciudadano busque. Y asimismo, yo voy a tener ahí asociado una herramienta potente o un motor de búsqueda que va a asociar esos índices frente a los requerimientos que haga el usuario. ¿Listo? Adicionalmente, también es importante decir que el, el repositorio implementa protocolos de interoperabilidad para lograr toda esta interfaz que les acabo de explicar. Listo. Bueno, el repositorio seguro de confianza, quiero que hoy se lleven la idea que no es solamente software, es una serie de componentes, la cual vamos a explicarles acá de manera general para que todos tengan ese contexto y ese panorama general de qué busca. ¿Listo? En primer lugar como tal, tenemos la documentación técnica. La documentación técnica tuvimos que hacerla para poder documentar todo el proyecto. Entonces acá hicimos un documento proyecto, ya digamos donde se relacionan todas las fases que les mencionaba con anterioridad, pero también hicimos manuales técnicos de instalación, de mantenimiento y de como tal de soporte. Esos manuales técnicos no, por sí solos no dan funcionamiento al repositorio. Entonces, acá tuvimos que también hacer o actualizar o mejorar en algunos casos los instrumentos archivísticos. Recuerden que esto es un repositorio seguro de confianza para documentos de archivo. Entonces, tuvimos que hacer modelos de requisitos para el repositorio, tuvimos que mejorar el plan de preservación digital y otra serie de instrumentos como tal que son necesarios para la implementación de un proyecto de este tipo. ¿No? Tuvimos que hacer un plan de gestión del cambio. Si en este plan de gestión del cambio realmente no hubiéramos tenido éxito. ¿En qué sentido? El plan de gestión del cambio lo que permite es sensibilizar a las personas y mostrar la importancia que tiene la implementación del repositorio con miras a la preservación y mitigación de riesgos de la información. Entonces, este plan de gestión del cambio es importante tanto al interior de la entidad como al exterior. Al interior, obviamente, mediante capacitaciones, jornadas de sensibilización. Y al exterior, nosotros realizamos jornadas de fortalecimiento, donde hacemos todo ese tipo de socialización de conocimiento y también sensibilizamos a todos los usuarios. Asimismo, aparte de esa información técnica, también requerimos hardware. ¿Hardware en qué sentido? Sin lugar a dudas necesitamos sistemas de almacenamiento, NAS, SAN, donde podamos custodiar esos documentos. También necesitamos mejorar la conectividad
hacia el archivo para garantizar los servicios que puede prestar él. Esta conectividad, obviamente, tuvimos la necesidad de fortalecer temas de switches para la conectividad. Y por otro lado, también implementamos servidores potentes que garantizaran el rendimiento y la eficiencia del repositorio y a la vez del archivo virtual. A nivel de software, también tuvimos que hacer una serie de adquisiciones y implementaciones. ¿Por qué? Viendo el modelo ICE me va a pedir 3 plataformas, ¿sí? La plataforma de gestión, la plataforma de preservación y la plataforma de difusión. ¿Listo? En esas 3 plataformas tecnológicas tuvimos que hacer una instalación de diferentes herramientas y sistemas de información para poder hacer una implementación del modelo ICE. En gestión tenemos un sistema propietario que es Saya, en preservación archivemática, en difusión el archivo virtual. Bueno, yo les comentaba ahorita que el repositorio necesita un tema de interoperabilidad, ¿sí? Pero es una interoperabilidad controlada. Entonces hacemos una interoperabilidad sintáctica y hacemos una interoperabilidad semántica, ¿listo? Donde hacemos una serie de capturas normalizadas y hacemos una serie de codificaciones para poder garantizar esa interoperabilidad. Obviamente eso me lleva a una interoperabilidad estructural dada desde el repositorio a otras herramientas del mismo centro de memoria. Listo. Gracias a interoperabilidad tenemos hoy en día como núcleo al repositorio y al repositorio consume y brinda servicios al archivo virtual, a Omeka, que es nuestro software para el centro de documentación, a COAT, que es para la biblioteca, y a otros sistemas de información misionales, como es el caso del observatorio y el portal de datos. Listo. Nuestro sistema de preservación digital, sin lugar a duda, pues como les comentaba anteriormente, tiene una interfaz de minería de datos, ¿listo? Pero a la vez esa minería de datos nosotros la hacemos en 2 sentidos. Lo hacemos tanto para datos no estructurados como datos estructurados. Datos no estructurados, los documentos que están en el archivo virtual, y datos estructurados, lo que está en el observatorio de memoria histórica y en el portal de datos. Todo eso lo publicamos y garantizamos que hay un gobierno de datos, hay una inteligencia de negocios y, pues, obviamente, habría una analítica de datos. Hoy en día, esto ya es una realidad y a través de la página ustedes pueden consultar ya en tiempo real reportes de analítica de datos como el que observan a continuación. Básicamente acá se toman las diferentes fuentes y se hacen reportes, por ejemplo, como los 10 temas más documentados en cuanto a violación de derechos humanos, las garantías de los derechos humanos y asociados pues a un mapa digital de Colombia. Listo. Acá quiero mostrarles como tal los beneficios que ha traído el repositorio seguro. Al ser implementado bajo un modelo ICE, puede garantizar la conformación de paquetes de información. Esos paquetes de información, obviamente yo los puedo dar a nivel de serie, subserie, expediente o documento. Pero también voy a garantizar una unicidad y voy a garantizar una integridad y autenticidad de toda esa información. Eso, pues gracias a esos paquetes de información que me establece el modelo ICE. Asimismo, el repositorio va a hacer la automatización de las estrategias de preservación, sea migración, normalización de formatos, copias de respaldo, entre otras estrategias. Pero también va a garantizar, como lo hemos visto, la interoperabilidad. Eso lo hacemos bajo protocolos de ciberseguridad. ¿Listo? Vamos a hacer analítica de datos y lo más importante de todo, vamos a garantizar y vamos a asegurar el acceso a la información. Ya quiero destacar que el repositorio, obviamente, al estar hecho en archivemática, él se conecta con otras bases de normalización, por ejemplo, para temas de formatos electrónicos, con la base de datos Pronon, que es una base de datos de los archivos general de Gran Bretaña y que siempre va a mantener la información actualizada versus a la obsolescencia que pueda llegar a presentar los formatos electrónicos. Bueno, no siendo más, esta era como la temática, como los conceptos que queríamos hoy en día socializarles a ustedes
y los invitamos a consultar como tal el archivo virtual, que es la página www.archivosddh.gov.co. Ahí estaremos dispuestos a solucionar cualquier duda que ustedes tengan y estaremos dispuestos a que ustedes la puedan consultar la información. Muchas gracias y nuevamente una feliz noche para todos. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Profesor Vicente, leo las preguntas directamente del chat. Discúlpeme. Listo, acá yo veo unas preguntas del chat. Listo. Omaira Salón Cristancho nos pregunta, ¿qué importancia tiene para la gestión, qué importancia tiene la gestión del cambio en la implementación de proyectos de preservación digital en las entidades? Realmente mucho porque la preservación, como lo decíamos al inicio en la parte conceptual, no solamente la implementación del repositorio o la implementación y automatización de estrategias de preservación. Realmente acá, la gestión del cambio, podemos concientizar a la gente de que la preservación inicia hasta con temas de normalización y nomenclatura de archivos, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, si ustedes nombran los archivos con nombre cortos, normalizados, sin caracteres especiales, eso va a facilitar, no sé, buenas prácticas, por ejemplo, para copias de respaldo. Otro ejemplo, si nosotros concientizamos a las personas y le decimos, oiga, utilice esos formatos electrónicos de archivo porque van a permitir la preservación con mayor facilidad, se nos va a hacer mucho más fácil el trabajo para nosotros, ¿sí? Y vernos enfrentados de pronto a formatos propietarios que su preservación es un poquito más compleja. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Néstor Mal pregunta, ¿cuáles pueden ser datos estructurados y datos no estructurados? Listo. Bueno, acá yo sí quiero decir, o sea, datos estructurados son todos aquellos que necesitan de un esquema lógico para poderse entender. ¿Sí? Entonces, el repositorio no solamente tiene documentos de archivo, también tiene datos asociados a esos documentos de archivo. Esos datos, por lo general, están almacenados en bases de datos. Entonces, a eso nos referimos con datos estructurados. Y los datos no estructurados son los que no necesitan de un esquema o una secuencia lógica para entenderse. En ese sentido, esos datos no estructurados los vemos reflejados en, en los documentos, ¿sí? En los formatos electrónicos, el PDF, el Word, el Excel, que junto a esa metadata, pues sería todo el vínculo y todo el contexto de mi documento de archivo. Entonces, nosotros debemos preocuparnos por preservar esos datos estructurados, no estructurados, y hacemos analítica de ambos. Ahí espero haber contestado la pregunta del compañero. Listo, acá hay otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Camilo. ¿Existe algún peligro para el patrimonio histórico en soporte físico, ya que los entornos digitales cogen tanta fuerza por estos tiempos? Listo, claro que sí. Para los soportes físicos siempre va a haber problemas, ¿sí? Para el patrimonio histórico, perdón. Siempre va a haber, disculpen, qué pena. Siempre va a haber peligros o riesgos para ese soporte físico. ¿Por qué? Acuérdense que la obsolescencia se da a nivel de hardware y software. Por lo general, todos nuestros soportes físicos, llámese un CD, un disquete o, no sé, hasta un disco duro, puede presentar obsolescencia tecnológica. Entonces, dentro de nuestro plan de preservación digital, también debemos contemplar estrategias que me lleven a garantizar esa preservación. ¿Listo? El soporte físico, pues por lo general, pues yo debo hacer estrategias como actualización de medios, que es la que más funciona en ese tipo de soportes. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, mm,
Pues básicamente eso sí hay que hacerlo rápido, porque hay que hacerlo muy rápido porque la tecnología y más con esta pandemia, lo hemos vivido, avanza de manera muy rápida. Entonces, nuestros planes de preservación digital deben estar en continua revisión y actualización porque, sin lugar a dudas, los riesgos van a nacer casi de forma diaria y tenemos que buscar la forma de mitigarlos. Listo. Tenemos otra pregunta de Wilson. Andrés dice, ¿cuál es el esquema de metadatos que emplean para los archivos de derechos humanos? ¿Es adoptado o propio de la entidad? Listo, muy buena pregunta. Nosotros realmente adoptamos esquemas de metadatos. ¿Por qué? Lo que buscamos nosotros es estandarizar y normalizar. Entonces ya hay metadatos para archivo, ya hay metadatos para biblioteca y hay metadatos establecidos para la descripción de los paquetes de información. A nivel de archivo, implementamos metadatos de la norma ISAT-G o la EAD, que es el XML de la ISAT-G. Implementamos metadatos de la ISAR-CPF para descripción de autoridades o la ISDIAL. A nivel de bibliotecas, implementamos MAR21, ¿sí? Otros esquemas que implementamos es PREMIS para temas de preservación y METS, que es un esquema de metadatos como para mapear todo el paquete de información. Entonces, la respuesta es sí adoptamos esquemas ya pues, existentes internacionalmente. Tenemos otra pregunta de Juliana Rodríguez. ¿Cómo se asegura la ciberseguridad de los archivos? ¿Cuáles serían los protocolos más usados o que usaron para el proyecto? Listo, para la ciberseguridad, obviamente, pues va de la mano con la política de seguridad de la entidad. Acá obviamente tenemos que tener, obviamente, temas, herramientas de seguridad como antivirus, firewall y como tal protecciones de nuestra infraestructura, ¿cierto? Pero también deben tener en cuenta, por ejemplo, temas de canales seguros para la entrega de información, como canales de VPN, canales que estén criptografiados, que estén encriptados, donde la información sea cifrada. Entonces acá vamos a ver certificados SSL, bueno, una serie. También tenemos que hacer socialización sobre manejo de contraseñas. Bueno, o sea, tenemos que hacer, lo que quiero decirles, van a ser sensibilizaciones desde un nivel básico como manejo de contraseñas hasta un nivel superior como tal herramientas, pues herramientas y políticas que permitan protegernos de ataques cibernéticos o también de pronto de fallas tecnológicas. Entonces, básicamente los protocolos que utilizamos son los lineamientos dados por Mintit y armonizados obviamente con la política de seguridad de la entidad. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿con qué fin o para qué tipo de toma de decisiones hacen analítica de datos provenientes del repositorio del Centro Nacional de Memoria Histórica? Listo. La analítica de datos básicamente se utiliza para poder, digamos, brindar a los usuarios del archivo virtual, y sean ciudadanos, investigadores o cualquier persona a nivel general que quiera consultar nuestra plataforma, que puedan acceder a datos realmente útiles en el marco pues, de la ley de transparencia, en el marco de esos datos abiertos, de esos datos maestros que se deben manejar al interior de la entidad. Entonces, esta analítica de datos le permite tener datos de forma estratégica a los usuarios para que ellos lo puedan utilizar para sus fines pertinentes, ya sea para conocer, digamos, datos maestros de la entidad, o sea para poderlos utilizar en, no sé, en ya, digamos, fines personales, obviamente. Entonces, básicamente se hace con ese objetivo y ese propósito. Bueno, tenemos un asistente que está levantando la mano, Albeiro Ortiz. Le damos la palabra para que formule su pregunta. Gracias, profe. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, teniendo el recurso de escribir en el chat, pero pues, por motivos de hacerlo un poco más personal esta interacción y tratando de Disculpa, Albeiro, ¿te de- puedes acercar un poco más el micrófono porque te escuchamos muy bajito? Sí, señora, ahí mejor, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, básicamente mi pregunta es, ingeniero, en el modelo OAIS también se establecen los controles asociados a los procesos y procedimientos de la entidad en cuanto a la gestión documental,
o esos procesos y procedimientos hay que estudiarlos detenidamente para llevarlos al sistema de gestión de documentos? Listo. Muy buena pregunta, Albeiro. El modelo ICE te establece unos controles, o sea, esos controles están dados básicamente que cada paquete de información que les comentaba tiene unos requisitos funcionales asociados. Es decir, tú no puedes entrar a conformar paquetes de información, digamos, a tu criterio, sino ya hay unos requisitos que debes cumplir y esos requisitos pues están básicamente asociados a una metadata específica, a una estructura de clasificación específica, a que el objeto digital debe estar guardado de una manera especial y que ese paquete de información debe cumplir una estructura específica. Y eso pasa con cada uno de los paquetes, tanto con el SID, con el IP y con el DIP. Adicionalmente, también hay unos controles de calidad frente al productor, o sea, cómo el productor genera esa información, cómo se le recibe, y también hay unos requisitos o controles asociados a cómo el usuario hace requerimientos y cómo se le responden esos requerimientos. Entonces, básicamente, el modelo ICE te va a dar esos controles casi en todo, digamos, en toda esa cadena de preservación digital. Sí, espero haber contestado a tu pregunta, Albeiro. Sí, sí, ingeniero. Ahí es donde quisiera también preguntarle, por favor. Entonces, en la implementación de ese modelo ICE, es importante partir del cuadro de clasificación documental en cuanto a que el proceso y procedimiento en la gestión administrativa me va a llevar como resultado obtener un documento y que ese documento va a ser consultado. Es decir, que estaría bien pensar en que la implementación de un sistema de gestión documental parta del cuadro de clasificación documental. Sí, dentro de muchas cosas, obviamente el cuadro va a ser un insumo pues para esa implementación, ¿sí? Pero digamos, mm, partiendo un poquito más allá de tu pregunta, eh, el repositorio debe tener, o sea, es un repositorio seguro para documentos de archivo. Entonces, por ende, debe tener asociado y parametrizado los diferentes instrumentos archivísticos, ¿sí? Cuadro de clasificación, tabla de retención documental, en su caso también deben estar implementados todos los requisitos que se formularon dentro del modelo de requisitos. También debe estar implementado temas de la tabla de control de acceso, ¿sí? Para saber quién puede acceder a esos documentos. Por otro lado, también debe estar implementado un banco terminológico, ¿sí? O sea, todos esos instrumentos, sin lugar a dudas, deben estar implementados. Obviamente, para temas de clasificación y conformación, pues el cuadro va a ser un elemento prioritario dentro de este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Qué bueno Muchas que gracias. diga eso, John Freddy, porque a veces pues las instituciones creen que pueden ir a preservación digital sin tener los instrumentos archivísticos y pues el modelo se estructura precisamente a partir de esos instrumentos. Entonces a veces se piensa erróneamente que se puede partir de una preservación digital sin tener al día los instrumentos archivísticos. Muy buena esa aclaratoria. Creo que Sí. me salté una pregunta de Cristina Rojas. ¿Qué sistema de indización controlado se utilizó para la recuperación de la información? Descripción, recuperación. Sí, claro que sí. Bueno, para el tema de indexación y captura de otros metadatos, se construyó una herramienta del centro que hace esa captura de manera normalizada y permite ingresar los datos, o perdón, la data, la información de una manera estructurada y también con unas reglas dadas por la norma INSAT-G. Entonces, básicamente es una herramienta propia del centro y ya cuando hacemos la migración de esa data al archivo virtual, pues ya ustedes lo van a visualizar como norma ISAT que ya pues obviamente estandarizada. Alicia Lawrence nos pregunta, ¿con qué fin o para qué tipo de toma de decisiones hacen analítica de datos provenientes del repositorio del Centro Nacional de Memoria Histórica? Bueno, básicamente era lo que ahorita les comentaba, es básicamente para poder entregar datos útiles y maestros y abiertos producidos por la entidad a todos los ciudadanos que lo requieran hacer, pues dependiendo del propósito que ellos pues, los tengan, ¿sí? A partir de esa analítica de datos, básicamente también nos sirve a nivel interno para diferentes informes, toma de decisiones y pues también pues saber cómo vamos, ¿no? O
sea, realmente tiene muchos objetivos y también le sirve a otras entidades que de pronto quieran hacer intercambios de información con nosotros de manera regulada. Gestión del conocimiento. Gestión del Tam- conocimiento, correcto. Sí, también pues hay una pregunta que es clave porque a veces las instituciones creen que hacer preservación digital es amanecer y decir ya, vamos a hacer preservación digital. Entonces, esta pregunta dice, ¿cuánto tiempo gastaron en poner en producción todo el proyecto? Sí, esto no es sencillo, es un tema largo. Es un tema largo. Pues básicamente nosotros iniciamos inicios casi del 2019, pasaron 2019, 2020 y a finales del año pasado fue en que ya, pues digamos, ya había había ya algo tangible. Entonces, básicamente nos demoramos 2 años haciendo la formulación del proyecto y implementación. De hecho, hoy en día, pues todavía seguimos en la fase de implementación y seguimos haciendo mejoras frente a las actividades programadas. Néstor nos pregunta, ¿de qué forma puede el archivista aportar en la inteligencia de negocios y la analítica de datos? Muchísimo, muchísimo. El archivista tiene el poder en una organización. Realmente es el que tiene la información y el que permite como tal, gracias pues a ustedes, podemos realmente determinar cómo esa información la podemos clasificar, organizar y acceder. Entonces, el archivista es un papel importante a nivel funcional porque nos da las reglas y los principios para organizar y pues poder acceder a toda esa información. Entonces, dentro de un proyecto de estos, esto no es un proyecto de ingenieros, esto no es un proyecto de archivistas, sino es un equipo interdisciplinar, donde sin lugar a duda el rol del archivista juega un papel fundamental, no solamente en la fase de implementación, en esa fase de analítica, sino también en la fase de planeación y análisis de un repositorio. Hay otra pregunta de Sandra Manchola, que creo que ya está respondida, pero igual la voy a formular. En el proyecto no se ha considerado el desarrollo de un banco terminológico. ¿Qué importancia tiene la normalización de términos en la preservación digital? Realmente el Banco Terminológico sí se tuvo en cuenta, porque pues el Banco Terminológico me brinda normalización y estandarización y la preservación se basa en eso, ¿no? En que todo lo tengamos normalizado, estandarizado. Si no lo tenemos así, pues sin lugar a duda va a ser mucho más complejo, va a dificultar la tarea para poder preservar. Sí, efectivamente es muy importante también la normalización de los formatos y bueno, todo tiene que estar perfectamente estructurado desde la fase de inicio del diseño del proyecto. Por otra parte, tenemos acá a Wilson que nos pregunta, ¿habría la posibilidad de visualizar la forma de cómo las personas pueden acceder a esta información de los derechos humanos? Sí, 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 claro que sí. Básicamente, pues voy a entrar rápidamente a la página para que la conozcan. Pero entonces tengo que dejar de compartir porque solo estoy compartiendo una pestaña. Me disculpan un segundo. Les recuerdo que en el chat está el enlace para el formulario de asistencia para que lo diligencien, por favor. Sí, les voy a mostrar rápidamente. No sé, creo que ya de pronto pueden ver todo. No sé, me confirma si pueden ver mi navegador, por favor. Sí, señor. Listo. Entonces la dirección es archivo de los ddh.gov.co. Él los va a llevar a esta página, es un micrositio. Acá van a entrar archivo virtual. Y aquí ustedes pueden hacer consultas como usuarios autenticados o sin autenticarse. Pueden hacer búsquedas, bueno, pueden hacer diferentes búsquedas simples, avanzadas o por fondo. Vamos a hacer una búsqueda simple. Recuerden que él está buscando sobre millones de registros y él les va a garantizar pues la búsqueda. Listo, acá voy a cerrar. Estos son temas ya de protección de datos, bueno, un tema normativo ahí que muestra un comentario emergente. Y acá pueden buscar por palabras claves, ¿sí? Yo voy a buscar, no sé, por ejemplo, CODES, que es un fondo que tenemos. Buscamos
Y él busca sobre los datos estructurados y datos no estructurados. Dependiendo del criterio de búsqueda que yo haga, pues él se puede tardar o puede ser de manera muy rápida si soy más específico, ¿no? Acá quiero destacar que él hace búsquedas sobre todos los metadatos, no sobre unos específicos. Obviamente primero busca sobre los índices pues, que se crearon, los descriptores, y posteriormente sí pasaría a hacer búsquedas más relacionadas. Perdónenme acá. Yo hago acá una. Creo que también me está molestando acá el internet un poquito. Listo. Pero bueno, básicamente acá ya pueden hacer búsquedas y como les digo, ustedes pueden iniciar sesión, se pueden registrar y pueden hacer búsquedas de cualquier tipo. ¿Listo? Acá tengo un tema de dificultad con este equipo, pero pues, esa es la forma de consulta de acuerdo a la pregunta que hacía el compañero. Tenemos otra pregunta de Joana Salguero. Dice, ¿existe interoperabilidad entre la biblioteca y el archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica? La biblioteca y el archivo, sí, señora, sí, sí. Obviamente el archivo virtual no solamente, mire, acá, perdóname, qué pena, acá ya están las consultas y ella puede acceder a la persona, ¿listo? Y acá ya puede ver la ficha completa. Para ver el documento, sí se tienen que validar, ¿listo? En este momento, si yo le hago clic para ver el documento, me va a pedir autenticarme al sistema. ¿Listo? O si no pueden ver la ficha completa, que básicamente la ficha completa, pues, dependiendo de la restricción que tenga el documento, te va a mostrar los metadatos de la norma. ¿Listo? Mira, acá vemos los metadatos de la norma bajo una estructura ISAT-G y pues ahí pueden consultar los documentos. ¿Listo? Que ya, ahorita tenía un problema de internet, entonces, pero ya. Eh, con respecto a la pregunta que hacía la compañera, sí, sí, obviamente nosotros acá hacemos una interoperabilidad entre la biblioteca y el archivo, ¿sí? Todo esto, o sea, el usuario no tiene que entrar a la biblioteca ni tiene que entrar al archivo, sino todo lo hace dentro del mismo buscador. Hay otra pregunta de Wilson. Dice, ¿esta información va a ser parte del portal gov.co o de la carpeta ciudadana? No, no, eso es otro tema, eso es otro tema diferente. Estos son archivos relacionados con la violación de derechos humanos. Este archivo digamos, tiene su particularidad y su fin, pues, tiene su propósito. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, ni hay manitos levantadas. ¿Hay algo más que quieran agregar? Ah, ok, acá No, tenemos otra de la profesora Janet Mora. Dice, ¿se pueden consultar el texto completo de documentos que no tengan algún tipo de restricción o solo los metadatos descriptivos? no, se pueden consultar los objetos digitales. Simplemente que hay que registrarse en la plataforma. La plataforma les da un usuario y una contraseña. Y ya, pues, con ese usuario y contraseña pueden consultar los objetos digitales junto a su descripción documental. Llegan a tener algún tipo de inconveniente de pronto que no pueden tener el usuario y la contraseña, simplemente nos envían un correo electrónico y nosotros con mucho gusto les ayudamos a crear ese usuario y contraseña para que puedan consultar la información. John, ¿nos podrías colocar el correo electrónico donde habría que dirigir el requerimiento? Claro que sí. Voy a permitirme compartir pantalla. Realmente a través de la misma plataforma pueden colocar su requerimiento en caso de que quieran tener un usuario y pues no lo puedan crear por alguna razón. Simplemente entran, que la puedan ver. Sí, no sé si pueden ver ahí mi pantalla como tal. Sí, sí, señor. Ah, listo, perfecto. Simplemente entran acá a inicio y en inicio, en la parte inferior, que acá me está fallando, ya. En la parte inferior, eh, acá hay un formulario de contáctenos y acá pueden colocar el requerimiento. Él ya llega a un correo electrónico que nosotros tenemos disponible o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico si es el caso. ¿Listo? Pero este formulario nos llega directamente a nosotros, al área de soporte, llegaría al área de soporte y el área de soporte con mucho gusto les puede ayudar si tienen alguna dificultad.
Albeiro tiene la mano levantada, te damos la palabra. Otra vez yo molestando, discúlpenme. No, Ingeniero, tranquilo. en el caso de que otra entidad, caso por ejemplo, yo trabajo para una entidad del distrito, y estuviésemos haciendo este proceso de adaptabilidad a un sistema de gestión que tiene que ver con también documentos de interés general para la comunidad, ¿ustedes estarían dispuestos de pronto a darnos una guía de este caso de éxito para hacer alguna mesa de trabajo y tomar las buenas prácticas asociados a otra entidad? Sí, sí, o sea, claro que sí. O sea, hay que seguir unos canales oficiales. O sea, tendrías que enviar una comunicación oficial a la directora de la dirección y pues ya ahí se establecería un canal de comunicación y, pues miraríamos los pasos a seguir. Ese sería como el orden y el procedimiento a hacer. Gracias. Listo, con mucho gusto. Em, Otra pregunta de Joana Salguero. ¿La comunidad en general conoce el servicio que presta el Centro Nacional de Memoria Histórica? Sí, hemos tratado y de hecho hoy queríamos también pedirles ese favor de por ayudarnos con esa difusión, pero nosotros básicamente hacemos unos fortalecimientos anuales en el cual hacemos ese trabajo, ¿sí? De fortalecer, de socializar, de mostrarles a toda la comunidad cómo es ese trabajo de sensibilización. Entonces, sí, sí lo hacemos. Sí, sí, tratamos de hacer un trabajo de difusión como tal. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Yo quiero cerrar con una pregunta muy personal. En principio, pues quería saber el proyecto cuando se diseñó, se pensó, por supuesto, atado a los instrumentos archivísticos, pero se pensó o se trabajó, digamos así, en la estructura de este repositorio en función de la valoración documental o cuál fue el criterio que ustedes utilizaron para las fases del proyecto, porque pues entiendo que es muy amplia la documentación y tuvo que haber un criterio para por dónde iniciar eh, el, el trabajo, ¿no? Sí, básicamente, pues las fases del proyecto nacieron a través de, o sea, gracias a un diagnóstico que se hizo. Ese diagnóstico tenía varios componentes o varias aristas que analizaban componentes tecnológicos y componentes archivísticos. Gracias a los resultados de ese diagnóstico y las necesidades que tenía la entidad, empezamos a formular unas fases del proyecto y empezamos a facetearlo y a dar unas prioridades de actividades. Obviamente acá ya vino un cronograma de actividades, vinieron los recursos, vinieron una serie de, pues también de cooperación que tuvimos. Pues básicamente así fue como se dio el proyecto, a partir de un diagnóstico, pues a nivel de proyecto y fases. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerte por estar acá. John, de verdad, muchas gracias por compartirnos la experiencia ya de un caso concreto de implementación de preservación digital. Y creo que pues nos dejas muchas expectativas, ¿no? Porque pues efectivamente, como tú lo indicaste, ese equipo em, transdisciplinario que tiene que formar parte de estos proyectos, allí estamos nosotros como archivistas incorporados y con siempre de la mano de ustedes los ingenieros, porque realmente es un trabajo conjunto, los historiadores, pues y todo aquel que pueda aportar al proyecto, no es un trabajo de una sola área del conocimiento. Y adicional a eso, pues has recalcado la importancia que tienen los instrumentos archivísticos para implementar este tipo de proyectos, porque pues a veces se piensa erróneamente que si tenemos problemas en el archivo físico, pues yéndonos a una preservación digital lo vamos a solucionar y no es así. Tenemos que tener un archivo físico organizado y en cumplimiento con los instrumentos archivísticos para que el proyecto de preservación digital sea exitoso. También algo muy importante que dijiste, pues esa revisión del plan de preservación digital, que debe tener una revisión permanente, que debe estar, pues no es un documento que se elabore y se deja allí, sino que debe efectivamente estarse revisando para ir haciendo los ajustes y mejoras.
pero me queda también una pregunta y es, digamos, en temas de riesgos, ¿verdad? Manejo de riesgos, ¿cuáles son los riesgos más importantes que tú puedes resaltar para la documentación efectivamente en estos proyectos de preservación digital? ¿Cuáles son los riesgos que tú ves como más latentes? Bueno, hay varios riesgos, ¿sí? Pero digamos que los más latentes, como lo refieres, sin lugar a dudas son riesgos, o sea, hay que tener en cuenta riesgos administrativos, sí, presupuestales, porque eso no es un proyecto, o sea, no, ese tipo de proyecto no es nada económico. Hay que garantizar los recursos, no solamente para la implementación, sino para un mantenimiento. Porque si no le damos mantenimiento, realmente no vamos a llegar al propósito que es la preservación. Entonces, yo vería riesgos importantes para analizar e identificar riesgos presupuestales y de continuidad del proyecto. Pues obviamente ya riesgos funcionales están latentes, como son los riesgos en cuanto a obsolescencia tecnológica. Creo que acá también tenemos que hacer una identificación, no solamente decir, ay, podemos tener riesgos asociados a un formato electrónico, no, sino hacer un análisis juicioso frente a la producción que hace cada entidad y analizar qué formatos realmente están en riesgos de obsolescencia. También vienen riesgos asociados pues obviamente a los instrumentos archivísticos, ¿sí? ¿En qué sentido? Que de pronto los instrumentos no tengan el estado de madurez suficiente como para poder hacer un tipo de parametrización o implementación de un repositorio. Eso también hay que analizarlo muy bien. Yo diría que bajo esos tres escenarios estarían los riesgos más importantes para un proyecto de ese tipo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por otra parte, por acá nos pregunta, teniendo en cuenta que generalmente las entidades no generan mayor gasto en el tema de gestión documental, ¿cuál es la recomendación para desarrollar un proceso de preservación documental? Pues realmente acá yo creo que es un tema de sensibilización a directivos, o sea, mostrarles que pues si no tenemos un patrimonio documental al interior de la entidad, pues realmente pues digamos, se han afectado ellos, ¿no? Porque pues realmente los archivos son realmente el reflejo de las actividades que realizamos. Yo creo que acá el mensaje es hacer una sensibilización a directivos también, porque realmente acá necesitamos presupuesto, ¿sí? Realmente esto no se hace realmente, esto es muy complicado hacerlo sin presupuesto, ¿sí? O sea, sabemos que hay software libre, ¿sí? Pero para el software libre, por ejemplo, necesitamos ingenieros, necesitamos también infraestructura física. Entonces, realmente yo creo que acá hay que hacer un proceso de sensibilización y mostrar la importancia que tiene un proyecto de ese tipo. Y los servidores web que se necesitan, pues ya eso es una inversión importante. Y no solo, como dices tú, una inversión inicial, sino una inversión de sostenibilidad en el tiempo, porque si no, Correcto. pues el proyecto se cae. Por acá hay una pregunta y pues la respuesta yo la tengo, pero tú eres el conferencista. ¿Un riesgo podría ser el espectro político? Uy, este tema es complejo, sí. El tema es complejo, pero bueno, no quiero meter mucho en el tema, pero obviamente, pues es claro, ese tema político influye, ¿sí? Porque, pero más que el tema político, miremoslo como el tema de dejar un proyecto a largo plazo, que fácilmente puede llegar otra administración y pueda que no vea la importancia del proyecto. Entonces, hay que dejarlo muy bien documentado, hay que reflejar digamos, toda la importancia que tiene un tipo de este proyecto con el fin de que sea sostenible en el tiempo. Y yo creo que si algo dejó muy claro la pandemia es la importancia de este proyecto. Definitivamente, Sí, la pandemia, dentro de todo lo malo que por supuesto ha sido, pero también nos dejó unas cosas enseñanzas. a la luz, ¿no? Y es precisamente la importancia de tener los documentos en digital, porque nos tocó de la noche a la mañana y muchas instituciones colapsaron por no tener su información pues en un repositorio digital. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, no, tenemos otra de la profesora Janet Mora. Muchas entidades, no solamente las públicas, sino las privadas, generan documentos de conflicto. Por ley, entiendo que es necesario reportarlas al centro para conformar el archivo.
Ah, ya, de conflicto armado, sí, listo, qué pena que no había entendido. Sí, pues bueno, digamos que el centro hace un proceso de identificación, como yo les comentaba, que es el READ, y después sí, pues se empieza a analizar posibilidades de acopio y como tal ya pues ingreso a la custodia, ¿sí? Pero todo lleva un procedimiento y todo empezaría con el READ. Entonces, pues, esa sería como la respuesta. Bueno, creo que ya con eso cerramos, dándole las gracias a John Freddy por acompañarnos y por tan valiosa experiencia que ha socializado el día de hoy. Y también pues invitándolos a participar en las actividades que tenemos para el día de mañana. Tenemos un webinar, la importancia de la asociatividad, el rol de las organizaciones profesionales para los archivistas, que está liderado por la Universidad de Antioquia. También una mesa de discusión donde se titula Tendencias y prácticas de preservación digital. Y ya también las actividades que tenemos para el día viernes. El día viernes tenemos un conversatorio, tenemos la celebración de los 50 años de nuestro programa y de los estudios de bibliotecológicos y archivísticos en la Universidad de La Salle, pero adicional a eso también el lanzamiento de los nuevos programas virtuales. Entonces los invitamos a permanecer en este evento que tiene todavía mucho por desarrollar y contamos entonces con su asistencia. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Bueno, gracias a todos, una feliz noche. Gracias, John Freddy, por compartir con nosotros.